Caen las bolsas y Colombia pierde. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Siguen en caída libre las principales bolsas del mundo. La semana pasada Japón tuvo la mayor contracción en décadas, que se llevó por delante incluso a las criptomonedas. El pasado lunes la acompañaron en su descenso Estados Unidos y Europa. ¿Qué tan grave es la situación? El analista económico Dr. Luis Lacalle hizo una exposición sobre las posibles causas y consecuencias de las caídas de las bolsas a nivel global y responsabiliza en mayor medida a los estados con sus gastos descontrolados, llevando a la mayoría de los países desarrollados e incluso a los países en vía de desarrollo a potenciar el déficit, porque según las teorías keynesianas, el Estado tiene que ser el principal motor de la economía y si se necesita endeudarse para alcanzar la meta, es perfectamente válido. Lacalle expuso que el dato del mercado laboral en los Estados Unidos fue atroz. En el mes se esperaba la creación de 175.000 empleos y solo se crearon 100.000, lo que subió el porcentaje de desempleo hasta el 4.2%, un número que es un sueño para un país como Colombia, cuando la semana pasada el DANE reveló que volvimos a los 2 dígitos con un 10.3% de desempleados. Pero que los Estados Unidos llegue al 4.2% es de escándalo. Explica Lacalle que la caída de las criptomonedas, que son considerados activos de riesgo, se debió a la caída de la bolsa de Japón, que era considerada una bolsa defensiva por su estabilidad, pero no lo era. La razón, una burbuja creada por el Banco de la Reserva del país de Oriente, quien era el principal comprador de las acciones dentro de la bolsa. La compra de las acciones se realizaba por medio de la impresión de dinero, lo que siempre tiene como consecuencia la inflación, y con la inflación una pérdida del poder adquisitivo del dinero. El yen retrocedió ante el dólar al nivel más bajo desde hace 40 años y por eso le tocó frenar de tajo la compra de las acciones al Banco Central. Sin ese dinero inyectado de manera artificial, la bolsa nipona cayó. La Reserva Federal del Tesoro de los Estados Unidos tiene tasas relativamente altas para intentar contener la inflación, pero no ha funcionado como debería la medida, porque al mismo tiempo no se ha frenado su política de inyección de dinero al mercado mediante bonos del Tesoro y otras prebendas al gobierno para que pueda seguir avanzando. Así que las bolsas, que siempre necesitan más y más moneda en circulación para poder crecer, no se han ajustado a las realidades del mercado, lo que las tiene el día de hoy recalentadas. Viendo esas señales de alerta, los inversionistas de riesgo comenzaron a liquidar sus posiciones, sobre todo en el mundo cripto. El Bitcoin cayó por debajo de los $60.000 y la caída acumulada durante la última semana ha sido superior al 10%. Otras criptomonedas han caído más del 18%, lo que deja en clara evidencia que las monedas cripto están directamente relacionadas y de forma proporcional con la bolsa. Si la bolsa cae, las cripto caen. Si la bolsa sube, las cripto suben. Lo que destruye el mito de que las criptomonedas son un refugio ante la inestabilidad del mercado. Los inversionistas, al ver la caída de las bolsas, sacrifican un poco sus rentabilidades siempre y cuando el grueso del capital pueda mantenerse. Es así como buscan refugio en los bonos del Tesoro norteamericano, considerados los más seguros del mundo, así que dejan de invertir en activos de riesgos para tomar pocas utilidades a pesar de la alta inflación creada por la misma Reserva del Tesoro, lo que redujo también en una semana la rentabilidad de los bonos del 4.5% al 3.2% anual. Daniel Lacalle también argumenta la razón por la cual cree que no habrá una crisis financiera, porque los niveles del mercado siguen muy lejanos a los de la crisis del 2008 y las crisis de las .com. A pesar de que los bancos centrales de la mayoría de los países dicen que están combatiendo la inflación subsecuente a la pandemia con la desmedida impresión de dinero, lo único que han hecho es mantener altas las tasas de interés. Para los demás métodos de creación de dinero, mediante la reserva fraccionaria, los bonos, las ventas, la liquidez, etc., siguen al alza, lo que ha mantenido a las bolsas altas. El analista da una enseñanza muy dura que a todos los debe quedar muy clara.
Los bancos centrales no tienen como objetivo fundamental controlar la inflación o potenciar el crecimiento de la economía. Hoy, los bancos centrales tienen como única función conseguir créditos baratos para que los gobernantes puedan gastar a sus anchas, aunque esa irresponsabilidad se refleje en inflación para el ciudadano del común. Como no hay deuda que no se pague, en algún momento los bancos centrales se obligarán a tener que comprar deuda y con ello disminuirá la cantidad de circulante en el mercado. Los inversionistas lo leen y tratan de adelantarse a los hechos y por lo tanto se protegen en activos que consideran verdaderos refugios. Por ello están comprando oro y metales preciosos. También invierten en commodities y empresas de servicios públicos y construcción, todos bienes reales. Los inversionistas dejan a un lado las acciones que consideran que no se sostendrán durante una reducción drástica del circulante y por eso liquidan sus participaciones en las empresas tecnológicas. Por ello, la caída de Apple, Microsoft, Tesla, Intel, Oracle, entre otras, durante la semana pasada, todas acumularon reducciones superiores al 10%. Y el nivel del Nasdaq está llegando a su límite inferior. Pero las empresas de construcción, las empresas de servicios públicos, las petroleras y la de los comodines requieren de economías activas y en desarrollo para aumentar su valor. En Colombia la bolsa no se levanta y es principalmente porque la economía desde que la tomó Petro va en picada y el sector más importante, que es el de la construcción, lleva ya 18 meses en retroceso. Así que el Banco Central de todos los países reconoce que la economía está mal y en picada y decide abandonar la lucha contra la inflación creada por ellos mismos en convenio con el Estado y deciden disminuir las tasas de interés con el fin de fomentar la compra. Cada reducción de la tasa significa que fracasó el modelo estatal. Hace 2 meses, el consenso entre los analistas económicos decía que la Reserva del Tesoro de los Estados Unidos mantendría estable la tasa de interés en el 4.25% durante el resto del año 2024. Pero hoy ya sus miradas van hacia una reducción en más de 100 puntos básicos, lo que fijaría la tasa en el mes de diciembre en el 3%. Otra prueba del fracaso de las políticas de la reactivación económica por medio del impulso desde el Estado. Pero sigue la pregunta sobre cuándo comenzará la compra de la deuda por parte del Banco Central. Y el que sepa esa respuesta se va a volver millonario haciendo los movimientos adecuados en las inversiones en bolsa. El analista Daniel Lacalle considera que no será, al menos en el corto plazo, porque los inversionistas están buscando refugio en los bonos del Tesoro estadounidense. Así que les está llegando muchísimo dinero. Las tasas que tienen que pagar son cada vez menores a esa deuda. Y como estamos en año electoral... En noviembre se decide el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Y si hay una crisis financiera, las poquísimas chances que tiene Kamala Harris de llegar a la presidencia se desvanecerían por completo. Así que presionará al director de la Reserva, quien lo nombra el presidente, a que no haga movidas de lo que pueda afectar o incluso lo impulsarán a lo que siga bajando las tasas de interés más fuerte para ver si se reactiva la economía en este resto de año. Así que antes de noviembre no ocurrirá ese evento desestabilizador, lo que les da tiempo a los inversionistas a buscar refugio en activos considerados seguros en todo el mundo. El oro es el principal refugio, pero empresas en bienes reales y duraderos de los Estados Unidos están siendo bastante beneficiadas porque han pagado a sus inversionistas a tiempo y con rentabilidades por encima del promedio. Por el otro lado, se afecta fuertemente las empresas tecnológicas, los criptoactivos y las bolsas en los países más débiles como Colombia. Si fueron factores externos los que llevaron a que el valor del peso colombiano se fortaleciera frente al dólar y lo bajara de los 5.000 pesos a los 3.800 al principio de la administración de Gustavo Petro, hoy también son eventos internacionales los que están devaluando la moneda colombiana, que volvió a subir por encima de los 4.200 pesos en muy pocos días. Y como la deuda externa hoy realmente está desbordada con niveles históricos y muy cercana ya a los 200.000 millones de dólares, con un debilitamiento del peso, los colombianos están más endeudados y aún así será más y más difícil pagar esa deuda. Pero
Gustavo Petro y Ricardo Bonilla nos quieren meter una reforma tributaria en la cual están incluidos empréstitos internacionales para poder financiar el presupuesto general de la nación en más de 17.000 millones de dólares. Eso sí, durante la creación de esa nueva reforma tributaria y la creación del nuevo presupuesto, se incrementaron, como podía ser de otra forma, los gastos del Estado. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué les pareció la exposición de la crisis presentada por el economista español Daniel de la Calle. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otras personas. Importante, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.